Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No todos los trabajos de vigilancia son iguales. Algunos te aburren hasta el cansancio, otros te exigen estar atento a los robos. Pero hay lugares donde lo que uno cuida no es precisamente algo físico. Lo entendí tarde, demasiado tarde, cuando acepté hacer turnos nocturnos en lo que quedaba del Hospital General de San Baltasar, en Puebla. No era un hospital en funciones. Había sido clausurado desde hacía más de una década, luego de que se descubrieran irregularidades en el manejo de insumos y muertes mal registradas. El edificio se mantenía en pie por pura terquedad del concreto, pero el tiempo lo estaba deshaciendo. Puertas desvencijadas, techos que rezumaban humedad, pisos resquebrajados y un silencio que dolía en los oídos. A mí me tocaba cuidar el perímetro y evitar que gente sin techo o ladrones se metieran a robar tubería o cables. Por eso me contrataron. El acceso principal estaba bloqueado, pero había una entrada lateral que daba directo al pabellón central, donde antes atendían emergencias. Esa entrada era mi responsabilidad directa. Cada noche, entre las 11 y las 6, caminaba con mi linterna por ese pasillo, ida y vuelta, a intervalos que yo mismo me imponía para no dormirme. La primera semana fue tranquila, si se le puede llamar así a caminar entre ruinas médicas con lámparas parpadeantes y el sonido de las ratas. El segundo lunes noté algo curioso. Cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba una de las esquinas del pabellón, vi pasar una sombra al fondo del pasillo. No le di importancia. Pudo haber sido un animal. O mi propio reflejo, que a veces se proyectaba en los vidrios rotos de los consultorios. Esa misma noche, al regresar al pequeño cuarto donde descansaba entre rondas, noté que mi termo de café ya no estaba donde lo dejé. Lo encontré al lado de la silla, en el suelo, como si se hubiera resbalado. Pensé que tal vez lo empujé sin querer, pero tenía la tapa puesta y no se había derramado ni una gota. Pequeñas cosas. Detalles. Tonterías que uno ignora porque quiere dormir en paz. Lo raro empezó después de la tercera semana. Una madrugada, mientras me encontraba revisando un costado del área de urgencias, escuché pasos. Lentos, arrastrados. Pensé que alguien había entrado, tal vez un indigente. Iluminé con mi linterna hacia donde venía el sonido. Nada. Caminé unos metros y volví a oírlo, ahora más cerca, detrás de mí. Giré de golpe. Silencio. Me agaché para ver si alguien se ocultaba, pero solo había polvo y pedazos de yeso caídos del techo. No sé por qué, pero regresé al cuarto de descanso más rápido de lo normal esa vez. Cerré la puerta con seguro, algo que no solía hacer. Me dormí de a ratos, con la sensación incómoda de estar siendo observado. A la mañana siguiente, lo hablé con el otro vigilante que hacía el turno de día. Se rió. Me dijo que todos los que pasaban por ahí escuchaban cosas pero que era normal. Que uno se sugestionaba. Empecé a tomar precauciones. Caminaba con audífonos para no escuchar los ruidos, pero igual lo sentía. Es difícil de explicar. Como si el aire cambiara. Como si el ambiente en cierto punto se volviera más espeso, como si cruzaras una frontera invisible dentro del mismo edificio. En esos momentos, el silencio no era vacío, era presencia. Una presencia que no se dejaba ver del todo, pero se dejaba sentir. Una madrugada, mientras revisaba los pasillos del ala pediátrica, una parte que no solía recorrer mucho, volví a escuchar los pasos. Esta vez no eran pasos comunes. Sonaban como si alguien arrastrara una pierna, como si cojease. No venían de un solo lugar. Primero a mi izquierda, luego atrás. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizarlo, pero el eco no concordaba con mis propios movimientos. Encendí la linterna y la apunté hacia el fondo del pasillo. Allí, donde la luz apenas tocaba la pared esconchada, vi algo. Era una silueta, oscura, sin rostro visible, que se deslizaba lentamente entre la sombra y la penumbra.
No corrí. No grité. No moví un solo músculo. Solo la vi desaparecer tras una puerta que no conducía a ninguna parte. Era un almacén vacío, sin ventanas. Esperé un minuto. Luego otro. No escuché nada. Caminé con cautela hasta esa puerta. Estaba cerrada con candado, como siempre. Revisé el seguro. Intacto. Iluminé el interior por una rendija rota. Polvo. Estantes oxidados. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Esa noche me costó volver a dormir. Me quedé en el cuarto de descanso, con la linterna en la mano, mirando la rendija de la puerta. Nunca he sido un tipo miedoso, pero había algo en ese lugar que me alteraba por dentro. Como si el hospital no estuviera vacío, no del todo. Como si algunas cosas hubieran quedado atascadas. Después de eso, empecé a notar un patrón. Siempre era a la misma hora, entre las 2 y las 3. Siempre en el mismo pasillo. La misma sombra. Los mismos pasos. A veces solo la escuchaba. A veces la veía moverse. Y en una ocasión, juro por lo que más quiero, la sentí pasar a mi lado. El aire se heló. Un olor extraño, como a gasas viejas, me invadió. Y luego, el silencio. Pensé en renunciar. Incluso llegué a redactar el aviso. Pero había algo que no me dejaba irme. Curiosidad, tal vez. O una necesidad de entender lo que realmente pasaba. Empecé a notar la hora exacta de los ruidos, el lugar, lo que sentía. Me volví metódico. Como si fuera un investigador más que un vigilante. Sabía que algo se repetía. Que no era imaginación. Que había un patrón. Y esa idea me tenía obsesionado. La noche que decidí seguir a la sombra, todo cambió. No fue una decisión impulsiva. Lo pensé durante días. Si la sombra seguía apareciendo al mismo tiempo, en el mismo pasillo, entonces había una lógica en su manifestación. Y si había lógica, tal vez podía entenderla. Eso me decía a mí mismo. Aunque en el fondo sabía que lo que realmente me empujaba era esa mezcla entre miedo y fascinación que uno siente cuando se asoma a un abismo. Esperé. Esa noche dejé todo como siempre, mi linterna, mi libreta, el café. Pero mentalmente me preparé. A la 1:30 ya estaba rondando el pasillo del ala pediátrica. Me senté en una silla de ruedas abandonada y apagué mi linterna. Me quedé en penumbra, con la espalda contra la pared y los oídos atentos. El silencio se estiraba como una cuerda tensa. De vez en cuando oía el goteo lejano de una tubería. Luego, el crujir de la estructura que siempre sonaba con el viento. A las 2:09 de la mañana, empezaron los pasos. Lentos, rítmicos, como siempre. Primero lejos, luego más cercanos. Esta vez no encendí la linterna. Me obligué a esperar. No me moví. El sonido pasó a pocos metros de mí. El aire se volvió frío, mucho más que en otras ocasiones. Podía sentir el cambio en la temperatura, como si algo se filtrara en el ambiente desde otro lado. No sé cómo describirlo mejor. Era como si alguien más estuviera allí conmigo, aunque no pudiera verlo. Y entonces, ahí estaba. La silueta. Se movía con lentitud, deslizándose por el pasillo sin tocar nada. Ni una puerta, ni una pared. Era más alta de lo que recordaba. Y aunque no tenía rostro, podía jurar que estaba viendo hacia donde yo me encontraba. Me incorporé sin hacer ruido y la seguí. Pasó frente a la sala de curaciones, atravesó la zona donde estaban los consultorios y se detuvo frente a un muro parcialmente colapsado. Ahí, desapareció. No caminó más. No se esfumó. Simplemente dejó de estar. Ese fue el primer día que vi que la sombra tenía una rutina. Una especie de recorrido definido. Regresé sobre sus pasos, tratando de encontrar alguna marca, algún indicio de su paso. Nada. Pero algo cambió en mí esa noche. Ya no la temía como antes. Empecé a investigarla. Le pregunté a una enfermera jubilada que vivía cerca.
Ella me contó que en ese pabellón hubo un tiempo en el que atendían a pacientes terminales, gente que no tenía a dónde ir. Muchos morían allí mismo, sin familia, sin nadie que reclamara sus cuerpos. Ella también mencionó algo más, un paciente en particular. Un hombre mayor que se quedó vagando por los pasillos tras su muerte. No lo dijo como una metáfora. Me lo aseguró con una tranquilidad que me puso la piel de gallina. Él camina todavía, me dijo. No acepta que ya no hay nada que cuidar. Esa frase se me quedó clavada. Empecé a juntar información. Revisé archivos viejos. Encontré un nombre que se repetía en los reportes de guardias internos, Luciano, un camillero. Había trabajado allí hasta que cerraron el hospital. Se decía que nunca faltaba. Que incluso durante las huelgas o apagones, él estaba. Pero lo inquietante vino después. Luciano, según los papeles, murió en ese hospital. Pero en fechas posteriores al cierre oficial. ¿Cómo era eso posible? Busqué más. Hablé con un extrabajador del área de mantenimiento. Me dijo que algunos, después del cierre, usaban el hospital para dormirse en lo que conseguían otro trabajo. Y que uno de ellos, sí, Luciano, había sido hallado muerto en uno de los cuartos. Sin signos de violencia. Como si se hubiera acostado y simplemente, no despertado. A partir de entonces, cada vez que veía la sombra, sentía que sabía quién era. No solo un eco del pasado, sino alguien que seguía haciendo su trabajo incluso después de morir. Tal vez cuidaba algo. O a alguien. Tal vez, en su mente, el hospital seguía funcionando. Y él no podía marcharse. Una madrugada, con la intención de comunicarme con él, no sé por qué, pero sentía que debía hacerlo, dejé una nota sobre la camilla del pasillo que siempre recorría. Solo decía, ¿necesita algo? No esperaba respuesta. Era un gesto simbólico, una especie de puente entre mi mundo y el suyo. Pero a la noche siguiente, la nota ya no estaba. No voló. No cayó al suelo. Revisé todo. Había desaparecido. La noche siguiente dejé otra. Esta vez pregunté, ¿por qué sigue aquí? Tampoco apareció. Pero algo más sí lo hizo. Al día siguiente, cuando regresé al cuarto de descanso, sobre la mesa encontré un pequeño objeto que no era mío, una placa vieja de identificación. Desgastada, con el nombre casi ilegible. Pero pude descifrarlo con ayuda de una linterna potente, Luciano F. auxiliar de camillas. No entendía cómo había llegado allí. Nadie tenía acceso a mi cuarto. Yo mismo ponía el seguro. Revisé cámaras, aunque la mayoría no funcionaban. Las pocas que sí grababan no mostraban nada. Solo silencio. Solo sombras. Después de eso, algo cambió. Ya no sentía miedo cuando lo veía. Aunque seguía apareciendo en el mismo lugar, a la misma hora, la atmósfera era diferente. Más pesada, sí, pero también más resignada. Como si supiera que lo observaba, que lo comprendía. Pero no duró mucho. Un viernes, ya en marzo, se presentó un nuevo supervisor. Alguien del municipio que venía a inspeccionar las condiciones del lugar. Caminó conmigo una noche para revisar los puntos vulnerables. Le mostré el perímetro, las zonas más dañadas, los accesos. ¿Y ese pabellón? Me preguntó, señalando el pasillo por donde solía aparecer la sombra. Le expliqué que esa zona estaba bloqueada. Que ya no se usaba, que no valía la pena patrullarla. Pues mañana entra una cuadrilla a demolerlo, me dijo. No dije nada. Solo asentí. Pero por dentro sentí una presión en el pecho. Como si me estuvieran quitando algo que no me pertenecía, pero que yo también cuidaba. Esa noche, la sombra no apareció. Ni la siguiente. Ni la otra. Solo silencio. Un vacío más denso. Como si lo que habitaba allí se hubiera retirado, o estuviera esperando. Y luego, llegó la última noche. Una madrugada en que todo tomó otro rumbo. La noche anterior a la demolición, llegué más temprano de lo normal. Algo dentro de mí no me dejaba estar tranquilo en casa.
Era como una alarma silenciosa. Una sensación que no podía sacudirme de encima. Traje café, una libreta nueva y pilas para la linterna. Revisé todo con más cuidado que de costumbre. Caminé el perímetro 2 veces. Luego me dirigí al pasillo del pabellón, el mismo por donde la sombra había aparecido tantas veces. Pero esa noche el pasillo estaba oscuro. No como otras veces. Era una oscuridad más profunda, más espesa, como si absorbiera la poca luz que se colaba desde las ventanas sin vidrio. Me senté en el borde de una camilla volcada y me quedé esperando. El reloj marcó las 2:08, luego las 2:12 y entonces volvió. Primero el aire cambió. Luego, los pasos. Lentos, arrastrados, pero más marcados que antes. No venían solos. Había un sonido más, un golpeteo leve, como si arrastrara algo metálico. Me puse de pie. La sombra emergió al fondo del pasillo, más nítida que nunca. No era una mancha, era una figura completa. Camisa blanca, pantalón de mezclilla, y lo más impactante, una cinta colgando del cuello, con la misma placa que encontré días antes. Luciano. No podía ser otro. La silueta caminó con lentitud, siguiendo su ruta habitual. Esta vez no desapareció tras el muro. Se detuvo. Giró, y por un segundo, sentí que sus ojos, aunque no podía verlos, se encontraban con los míos. La luz de mi linterna parpadeó. Y entonces lo escuché. Una voz baja, gastada, como un susurro húmedo. ¿No lo derriben? No sé cómo describirlo. No fue un sonido externo. Fue como si me hablara desde dentro. Como si esas palabras no pasaran por el aire, sino que llegaran directamente a mi mente. Me quedé inmóvil. Él volvió a caminar, más lento, hasta perderse otra vez tras ese muro viejo. Pero esta vez, no fue como antes. No desapareció sin más. Algo distinto ocurrió. El muro crujió. Literalmente crujió, como si algo lo presionara desde adentro. Retrocedí. Pensé que era una alucinación, el efecto de la tensión acumulada. Pero no a la mañana siguiente, cuando llegaron los trabajadores del municipio para empezar la demolición, uno de ellos me llamó a gritos. Habían comenzado a remover escombros cerca del muro y encontraron algo detrás. Una habitación oculta. Pequeña, como de 4 metros cuadrados. No estaba en los planos. Dentro había una camilla metálica oxidada, algunos objetos médicos cubiertos de polvo y papeles amontonados. Expedientes viejos. Cajas con archivos. Pero lo más escalofriante fue lo que hallaron en el rincón más oscuro, un cuerpo momificado, vestido con ropa de camillero, recostado contra la pared. A su lado, una libreta. Los forenses dijeron que llevaba allí al menos 10 años. No había signos de violencia. Simplemente, se dejó morir. Yo no quise leer la libreta. Pero el supervisor insistió. Me la mostró. En la primera página decía, no quiero irme. Este hospital es mi casa. Aquí serví y aquí quiero quedarme. La firma era clara, Luciano Flores. Después de eso, todo se detuvo. Ya no escuché pasos. No vi sombras. Nada. Días después, demolieron el pabellón completo. No sin complicaciones, herramientas que se averiaban, obreros que decían sentirse mal sin explicación. Uno incluso renunció sin terminar el día, diciendo que alguien lo seguía con la mirada desde una de las ventanas. Aunque ya no quedaban ventanas en pie. Intenté seguir con mi rutina, pero el hospital ya no era el mismo. Sentía que algo se había roto. Como si el lugar estuviera de luto. Finalmente, pedí mi traslado. No por miedo, sino porque comprendí que ya no podía seguir siendo testigo de ese lugar. Había cruzado una línea. Ya no era solo un vigilante, había sido parte de algo que no terminaba de entender. Tiempo después, por curiosidad o por impulso, pasé una noche frente a lo que quedó del terreno. Donde antes estaba el pabellón, ahora solo hay tierra. Pero en el aire permanece algo. Un silencio particular.
Una especie de calma que no se parece a ninguna otra. Como si alguien, finalmente, hubiera descansado. O como si, en el fondo, aún siguiera vigilando. No sé si lo que vi fue un fantasma, un eco, o solo la proyección de una vida que no supo terminarse a tiempo. Pero sé lo que sentí. Y sé que hay cosas que, aunque no podamos explicarlas, existen. Que caminan entre nosotros. Que siguen sus rutinas. Aunque el resto del mundo ya haya cerrado las puertas. Hay oficios que uno no elige por gusto, sino por necesidad. Así fue en mi caso. Después de quedarme sin empleo en la fábrica de hielo, un primo me ofreció trabajo cuidando un cementerio rural, a unos minutos del pueblo, rumbo al monte. Estaba a las afueras de Catemaco, Veracruz. El encargado se había retirado por problemas de salud. Nadie entraba allí por las noches, y se decía que ni los ladrones querían meterse. Según mi primo, era un trabajo tranquilo. Acepté. El cementerio era chico, unas 5 hectáreas entre lomas bajas, árboles viejos y caminos de tierra. Nada lujoso. La caseta donde dormía estaba cerca de la entrada, una construcción de concreto con baño y una ventana que daba directo a las tumbas más antiguas. Desde allí tenía visión parcial de los pasillos centrales y de parte de la sección nueva, donde apenas estaban enterrando gente desde hace 5 años. La primera semana fue normal. Caminaba al anochecer por los senderos, revisaba que no hubiera animales sueltos o gente metiéndose por la cerca trasera. La mayoría de las tumbas eran simples, cruces de madera, lápidas con nombres apenas visibles, algunas adornadas con flores secas o veladoras gastadas. El lugar tenía un olor particular, mezcla de tierra húmeda, incienso viejo y ramas podridas. Al tercer día, noté algo raro. Una tumba en particular tenía cenizas frescas al pie de la lápida. Pensé que era algún familiar que había venido a rezar y encendió algo. No le di importancia. Pero 2 noches después, al pasar por la misma, había tierra removida. No mucha. Apenas una capa superficial, pero se notaba que alguien la había escarbado con manos, no con pala. Volví a alisar la tierra con el pie y seguí mi ronda. A la noche siguiente, encontré un amuleto en la misma tumba, un pequeño muñeco hecho de hilo rojo, con alfileres clavados en el torso. Estaba apoyado contra la cruz. Me dio una incomodidad que no supe explicar. Lo tiré en una bolsa y lo quemé detrás de la caseta. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. Durante varias noches seguidas encontré objetos similares en distintas tumbas, velas negras medio consumidas, huevos podridos, dibujos hechos con ceniza y sal, plumas amarradas con cabello humano. Siempre al pie de las lápidas más antiguas. Siempre después de la medianoche. Al principio los recogía y los tiraba. Luego comencé a guardarlos. No por morbo, sino por registrar lo que ocurría. Había algo sistemático en esas ofrendas. No eran cosas puestas al azar. Había símbolos, repeticiones, patrones. Algunas figuras se repetían en distintas tumbas, pero en diferente orden. Y algo más, cada vez que aparecían esos objetos, también encontraba una tumba con la tierra removida. Solo en la parte superior, como si alguien hubiera metido las manos para sentir si algo se movía adentro. Empecé a pensar que no era coincidencia. Una madrugada encontré una bolsa negra amarrada con hilo rojo, colgando de la rama de un guayabo. La bajé con un palo. Adentro había restos de algún animal, no sé si gallina o iguana, una fotografía antigua parcialmente quemada y un papel con símbolos extraños. Me empezó a dar un dolor en el pecho que no tenía explicación. Lo sentía cada vez que me acercaba a ciertas tumbas. Una en particular, la de un hombre enterrado en 1989, cuyo nombre estaba casi borrado por el óxido. Solo quedaba claro el apodo, el Piscado. A su alrededor, siempre aparecían velas. A veces veladoras rojas. Incluso una vez, un círculo hecho con sal y tierra negra. Pregunté en el pueblo por ese hombre, pero nadie me quiso hablar.
Solo una señora que vendía pan dulce cerca de la carretera me dijo, con voz baja, que ese señor no debía estar enterrado en tierra bendita. Me insistió en que no volviera a tocar lo que encontrara en su tumba. La misma noche que escuché eso, soñé con la lápida. En el sueño, alguien la golpeaba desde dentro. No con fuerza, sino como quien apenas tiene fuerzas para pedir ayuda. Me desperté bañado en sudor. La sensación fue tan real que agarré la linterna y caminé hasta su tumba. Estaba normal, aparentemente. Pero al acercarme, noté que había marcas en la tierra. Como si alguien hubiese rascado desde abajo. No sé cómo explicar lo que sentí. No era miedo, era otra cosa. Como un rechazo profundo, una urgencia de salir corriendo. Me obligué a quedarme. Clavé una estaca en la tierra, no por superstición, sino como una manera de dejar claro que yo había visto eso. Que no me lo estaba imaginando. A partir de esa noche, los sueños fueron distintos. Ya no solo era la lápida. Ahora veía sombras caminar entre las tumbas, figuras que se detenían frente a mí y me observaban. Siempre silenciosas. Siempre quietas. Me despertaba sobresaltado, con el corazón a mil. Me preparé un rosario viejo que había sido de mi abuela y empecé a llevarlo al trabajo. Pero no sirvió de mucho. Un jueves, mientras hacía la ronda, vi una figura real. No era un sueño. Alguien caminaba entre las lápidas con una lámpara tenue, como de vela. Caminé hacia ella en silencio, pero cuando me acerqué, desapareció. No escuché pasos, no vi a nadie correr. La lámpara simplemente se apagó. Revisé todo. No encontré huellas, pero sí otro muñeco, esta vez clavado en una cruz con alambre oxidado. El aire estaba más pesado esa noche. Los grillos no sonaban. Los perros del pueblo ladraban hacia el monte sin parar. Algo se sentía distinto. Regresé a la caseta, pero no pude dormir. A la mañana siguiente, decidí ir a Catemaco. No para pasear, sino para preguntar. Visité una tienda de hierbas y pregunté sin dar muchos detalles. El hombre me vendió un amuleto con piedra negra y copal. Me dijo que si encontraba tierra removida más de 2 veces en la misma tumba, lo mejor era sellarla con sal y fuego. Esa noche, antes de que bajara el sol, lo hice. En la tumba del Piscado dibujé un círculo con sal alrededor. Encendí incienso y puse el amuleto sobre la cruz. Me sentí estúpido haciéndolo, pero al mismo tiempo aliviado. Como si algo hubiera dejado de oprimir el aire. Duró 2 noches. A la tercera, la cruz amaneció rota. El amuleto desapareció. Y la tierra estaba abierta otra vez. La cruz de la tumba estaba rota en 2, como si la hubieran partido con un hacha. La tierra removida no era superficial, se notaban huecos, como si alguien hubiese escarbado en forma circular, con cuidado. No parecía obra de un animal. Ni siquiera los perros lo hacen así. Era demasiado limpio. Demasiado humano. El amuleto que dejé desapareció sin rastro. Ni restos, ni hilos, ni piedras. Como si nunca hubiese estado ahí. No quise llamar a la policía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que alguien rompe tumbas por las noches dejando muñecos y velas negras? Si aparecían, lo único que iba a lograr era que me relevaran del trabajo. No por miedo, sino porque nadie quiere vigilantes que se obsesionen con cosas que no se pueden explicar. Así que guardé silencio. Pero esa noche empecé a dejar un cuaderno en la caseta, escribiendo todo. Horas, objetos, tumbas alteradas. Necesitaba encontrar una lógica, aunque fuera una mínima. Algo que me diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Revisé la tierra con guantes, busqué pisadas, restos de rituales, alguna señal. Lo único que encontré fue silencio. Hasta que vi al hombre. Era cerca de las 3 de la madrugada. Una figura caminaba entre los pasillos del cementerio, con paso lento, como quien conoce cada rincón. No llevaba linterna. Solo un sombrero oscuro y un abrigo largo. Me acerqué con la linterna encendida, con la voz firme. Le pregunté qué hacía ahí, que era propiedad restringida.
No respondió. Caminó hacia una lápida, se agachó y puso algo en la tierra. Luego se quedó inmóvil. Cuando estuve a menos de 10 metros, levantó la cabeza. No alcancé a ver su rostro. Pero sentí algo helado, como si me hubieran vaciado una cubeta de agua en el pecho. Me detuve. Y entonces desapareció. No corrió. No se ocultó. Simplemente, no estaba más. Revisé el lugar donde había estado. Sobre la tierra había un cuenco con sangre seca, 3 monedas antiguas y una piedra negra en forma de ojo. Esa noche no volví a la caseta. Me quedé despierto hasta el amanecer, caminando sin rumbo por el cementerio. A la mañana siguiente, enterré lo que encontré en una bolsa y lo lancé en el río, fuera del pueblo. Pensé que eso terminaría el asunto. Pero fue peor. Las noches siguientes, el ambiente cambió por completo. Ya no eran detalles. Ahora eran presencias. Escuchaba respiraciones donde no había nadie. Golpes leves debajo de la tierra. Sombras que no coincidían con la luz. Las veladoras se apagaban solas. Las tumbas más antiguas empezaron a mostrar grietas, aunque no había llovido. Y cada vez que pasaba frente a la del Piscado, tenía que detenerme. Algo me obligaba. Como una fuerza invisible que me anclaba a ese punto exacto. Una madrugada me acerqué con la pala. Quería comprobar algo que no me atrevía a pensar en voz alta. Cavé con rapidez, rompiendo la tierra que ya parecía no querer mantenerse en su sitio. Bajé unos 40 centímetros hasta que encontré madera. Pero la tapa del ataúd no estaba cerrada. No del todo. Una esquina estaba rota, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Retrocedí. No abrí más. Volví a cubrir todo con la tierra, temblando. No fui capaz de mirar adentro. Después de eso, empecé a tener alucinaciones. O eso quería creer. Veía personas de pie entre las tumbas, siempre de lejos. Nunca se movían. Solo estaban ahí. Una vez los conté, eran 7. 4 al lado izquierdo, 3 al derecho. Siempre en silencio. Siempre observando. Intenté no dormir. Tomaba café con aspirinas. Pero la mente no resiste mucho tiempo así. Una noche me vencí, apenas por unos minutos, sentado en la silla junto a la puerta. Y entonces soñé, otra vez. Esta vez no era la lápida. Era la caseta. Estaba dentro. Pero no era de noche. Era otra época. Las paredes estaban pintadas, limpias. Afuera se oían voces. Voces que rezaban. Cuando salía, el cementerio estaba lleno de veladoras, flores frescas, gente rezando en círculo. En medio, un cuerpo cubierto con una manta negra. Todos rezaban por él. No en español. En otra lengua. Cuando desperté, tenía tierra en las botas. Y una vela roja encendida justo en la entrada de la caseta. Nadie más tenía llaves. Nadie entró ni salió. Y el fuego no dejaba ceniza. A la mañana siguiente me presenté al municipio. Pedí hablar con alguien. Les dije que necesitaba revisar los archivos antiguos del cementerio. Uno de los empleados me ayudó. Me permitió ver los registros previos al año 2000. Busqué el nombre del Piscado. No aparecía como tal, pero encontré uno que me llamó la atención, Pascual Z., enterrado en 1989, sin familia, sin ceremonia. En la hoja había una anotación escrita a mano, trasladado desde zona de restricción en el monte. Se autoriza inhumación por presión de autoridades ejidales. Pregunté qué significaba. Me dijeron que, años atrás, a veces se enterraba gente que no podía ir al panteón oficial por haber sido involucrada en asuntos de curanderismo indebido. Nadie quería tenerlo cerca. El ayuntamiento presionaba, y el cementerio rural los aceptaba, aunque sin mucha publicidad. Eso me dejó helado. Ese hombre, Pascual o el Piscado, no debía estar allí. O al menos, no según los vecinos de la época. Tal vez los rituales que aparecían eran para retenerlo. O para despertarlo.
No lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa, alguien venía cada tanto a atenderlo. Y yo, sin quererlo, estaba entorpeciendo algo más grande que yo. Esa noche, decidí montar guardia justo frente a su tumba. Sin linterna. Sin armas. Solo con el cuaderno y un termo de café. Me senté en una silla plegable y esperé. A la 1:48 de la madrugada apareció el hombre del sombrero. Esta vez sí lo vi bien. No era un anciano. Era más joven de lo que pensaba. Tenía la piel seca, arrugada, pero los ojos vivos. Me miró por unos segundos, luego se agachó frente a la tumba. Sacó algo de una bolsa, una gallina blanca. Le cortó el cuello con un cuchillo delgado y dejó que la sangre cayera sobre la tierra removida. No hice nada. No podía. Me sentía clavado al suelo. Él me miró otra vez y dijo, sin mover los labios, si usted no lo sostiene, se va a salir. No entendí. O tal vez no quise entender. La gallina ya no se movía. El hombre cubrió la tumba con un paño negro, dejó una vela encendida en el centro y se fue caminando hacia el monte. No lo seguí. Al amanecer, la vela seguía encendida. Y la tierra, por primera vez en semanas, estaba firme. Después de aquella noche, las cosas parecieron calmarse. Ninguna tumba fue alterada. No volví a ver velas, ni muñecos, ni figuras entre las lápidas. Pensé que el hombre del sombrero había hecho lo que tenía que hacer y que, al fin, esa presencia, fuera lo que fuera, se había quedado quieta. Tal vez dormida. Tal vez contenida. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Dormía mejor. Me sentía menos vigilado. Pero había algo que no podía quitarme de encima. Esa frase, si usted no lo sostiene, se va a salir. No era una amenaza. Sonaba advertencia. Como si yo, por el simple hecho de estar ahí, tuviera una responsabilidad que no entendía del todo. Empecé a notar que la tierra de la tumba de Pascual Z estaba distinta. No removida, sino endurecida. Como si la hubieran mezclado con cal, ceniza o algún otro polvo extraño. Una vez, al tocarla con un palo, noté que sonaba hueca. Volví al archivo. Revisé más hojas. Encontré una mención en un reporte sanitario antiguo, de 1988. Hablaba de una comunidad en la sierra que había expulsado a un hombre por prácticas prohibidas con cuerpos y por desenterrar restos. No lo nombraban, pero en otra página, al pie de una lista de entierros rechazados, decía, PZ, negado por tradición oral. No debe ser colocado en cercanía con católicos ni terrenos consagrados. Al parecer, había sido llevado al cementerio de San Pedro solo por presión legal. Nadie quiso oponerse. Nadie quiso saber más. Esa misma tarde, busqué al sepulturero más antiguo del pueblo. Un hombre llamado Leónides, que vivía en una casucha al borde del río. Me recibió con recelo. Cuando mencioné el nombre Pascual, se puso pálido. Dijo que solo había ayudado a enterrarlo y que le habían pagado para que no hablara del tema. Pero soltó una frase que me heló la sangre. Ese no se moría. Nomás se quedaba quieto. Lo dijo sin emoción, como quien ya aceptó lo inexplicable. Un viernes por la noche, una semana antes del Día de Muertos, empecé a notar movimiento extraño. A las 2 de la mañana, vi luces tenues en la ladera. Pensé que eran faroles de campesinos. Pero cuando me acerqué, vi figuras en fila, bajando por el sendero que conecta con el cementerio. Eran 6 o 7 personas. No llevaban lámparas eléctricas. Solo velas, que no temblaban a pesar del viento. Entraron sin hablar. Yo estaba en la caseta, sin moverme. Los observé desde la puerta. Se dirigieron directamente a la tumba de Pascual. Formaron un círculo, se arrodillaron y empezaron a murmurar. No eran rezos. Era una letanía que subía y bajaba en cadencia. Como si la tierra tuviera ritmo propio y ellos lo siguieran. Luego colocaron objetos, una olla de barro, un manojo de hierbas, un retrato antiguo y una figura humana hecha con barro y tela.
Uno de ellos, una mujer, enterró la figura con las manos desnudas. Mientras lo hacía, repetía algo en voz baja. Que no despierte. Que no cruce. Que se quede donde lo dejaron. Sentí una fuerza en el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. Como si algo dentro de mí entendiera que ese ritual era necesario, incluso si no podía explicarlo. Como si en algún rincón muy antiguo del alma, supiera que ese hombre, Pascual, el Piscado, no debía caminar entre nosotros. Terminaron en silencio. Salieron como habían llegado. Solo uno de ellos me miró al pasar, un joven delgado, de cara seria. Me dijo sin detenerse: «Usted se queda porque le toca. Eso no es empleo. Es deuda». No supe a qué se refería. No había nacido en ese pueblo. No conocía a nadie. Pero algo en su mirada me decía que no se equivocaba. Desde entonces, el cementerio ha estado en calma. Pero hay condiciones. Sé que no puedo permitir que la maleza cubra la tumba de Pascual. Debo limpiar alrededor, dejar un espacio de luz, colocar una piedra blanca cada 7 días. No sé por qué. Nadie me lo dijo. Pero lo hago. Porque cuando no lo hice, una de las lápidas cercanas amaneció abierta de nuevo. No quiero imaginar lo que significaría que esa figura saliera caminando entre los pasillos, en silencio, sin ser vista, dejando marcas que solo yo entendería. A veces, los domingos por la mañana, cuando la gente viene a visitar a sus muertos, hay un niño que se detiene frente a la tumba de Pascual. Mira fijo. No le teme. No pregunta. Solo mira. Luego se va. Nunca he podido hablar con él. No sé si lo imagino. Pero siempre aparece cuando el cielo está nublado. Anoto todo en mi cuaderno. A veces pienso en irme, en dejar el trabajo. Pero algo me retiene. No por miedo. Por sentido. Porque tal vez, como dijo aquel hombre, estoy aquí para sostener algo que no debe soltarse. Y mientras lo haga, mientras cumpla, tal vez esa tumba siga cerrada. Tal vez. En 2014, acepté un trabajo como vigilante nocturno en un internado abandonado a las afueras de Guanajuato. No era el tipo de lugar donde uno quisiera quedarse a solas por las noches, pero el sueldo era justo, y para alguien sin estudios formales como yo, no había mucho más de dónde escoger. Me habían asignado turnos de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 5 días a la semana. Nadie más trabajaba ahí, solo yo y el silencio. El edificio había sido cerrado desde principios de los 90. Según supe después, era un internado para jóvenes con problemas de conducta. Lo dirigían monjas. En su momento, tuvo mala fama por el trato severo que se les daba a los internos. Algunos testimonios de exalumnos, que encontré tiempo después en foros viejos de internet, hablaban de castigos físicos, encierros prolongados y desapariciones nunca esclarecidas. Pero yo no sabía nada de eso cuando empecé. Lo único que me dijo el jefe de seguridad era que cuidara que nadie entrara, sobre todo adolescentes que iban a fumar o grabar videos. Era común que se colaran por el ala este, donde ya no quedaban ni puertas ni rejas. Desde el primer turno, sentí que el lugar tenía una atmósfera difícil de describir. No era exactamente miedo, pero sí algo como una opresión. El edificio principal tenía 3 pisos, y las habitaciones estaban conectadas por pasillos largos con pisos de mosaico blanco y negro. Algunas partes estaban bastante bien conservadas, otras lucían abandonadas de verdad, vidrios rotos, techos con humedad, muebles destrozados. El comedor y la capilla eran las zonas que más me impresionaban. En la capilla, las bancas seguían alineadas, y todavía colgaban los cuadros del Vía Crucis en las paredes. Los primeros días me la pasaba dando rondas cada hora. Llevaba una linterna y una radio, aunque esta casi nunca tenía señal. En una de esas noches, a eso de las 3, me pareció escuchar pasos en el segundo piso. Subí de inmediato, pero no encontré nada.
A los pocos minutos, mientras revisaba el área de dormitorios, sentí que alguien me miraba desde la escalera. Volteé rápido, pero estaba completamente vacío. Era una sensación constante, como si alguien caminara detrás de mí sin hacer ruido, pero no había nadie. Lo atribuí al silencio, a la tensión de estar solo en un lugar tan grande. Incluso llegué a pensar que me estaba sugestionando. Me hice a la idea de que el edificio tenía su eco, que cualquier sonido se duplicaba en las paredes, que el viento hacía ruidos extraños al entrar por las ventanas rotas. Pero hubo una noche en particular que cambió todo. Fue un viernes. Había luna llena, aunque desde adentro no se veía mucho por las persianas oxidadas. Esa noche me quedé más tiempo en la antigua oficina de dirección, revisando unos papeles viejos que encontré en un escritorio. Eran informes escolares, expedientes de alumnos. Algunos estaban fechados en 1978, otros más recientes. Muchos de esos documentos tenían tachaduras, anotaciones en rojo, o estaban incompletos. Me llamó la atención que en varios casos no aparecía ningún documento de egreso. Como si algunos muchachos nunca hubieran salido del internado. Entre esos papeles encontré un cuaderno delgado, de pasta negra. Al abrirlo, vi que no era oficial. Era una especie de diario. No tenía nombre ni fecha exacta, pero la letra parecía de un adolescente. Las primeras páginas eran normales, hablaban de clases, castigos, comida. Pero después, el tono cambiaba. El autor hablaba de las noches del tercer piso, de cómo algunos compañeros escuchaban golpes desde las paredes, gritos lejanos. Mencionaba algo que llamaban el cuarto chico, una habitación que, según ellos, nadie debía abrir. Decidí guardar el cuaderno. Algo me hizo pensar que no debía dejarlo ahí. Tal vez por curiosidad o porque me pareció importante. Seguí leyendo en los siguientes turnos. Cada vez me parecía más evidente que los chicos estaban siendo testigos de algo extraño. El autor hablaba de un grupo de monjas que no salían de día. Decía que una de ellas aparecía cada noche en la puerta de su dormitorio y se quedaba ahí parada durante horas. A veces la veía desde su cama, completamente inmóvil. Un detalle que me perturbó fue que, en una de las últimas entradas, el autor decía que algunos niños habían empezado a actuar diferente. Como si los poseyera una calma antinatural. Mencionaba que a uno lo encontraron con los ojos abiertos y la mirada fija hacia la esquina, sin responder ni moverse durante 3 días. Después de eso, simplemente ya no lo vieron más. Al terminar esa entrada, escuché algo que me hizo saltar de la silla. Fue como el arrastre de una banca sobre el piso. Provenía de la capilla. Apagué la linterna y esperé. Pasaron unos segundos, y luego otro sonido, como si alguien arrastrara los pies. No era fuerte, pero era constante. Me levanté, salí al pasillo, y me dirigí hacia allá con mucho cuidado. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Empujé lentamente. Lo primero que noté fue que la banca del fondo estaba fuera de lugar, ladeada hacia un lado. Las demás seguían alineadas. Caminé hasta el frente, junto al altar, y me giré para ver toda la capilla. Ahí fue cuando noté la silueta. Estaba en el fondo, de pie, junto a la pared. Inmóvil. A contraluz no podía distinguir bien los rasgos, pero tenía el hábito de una monja. Pensé que era una broma, que alguien se había disfrazado y se había colado al edificio. Pero cuando apunté la linterna directamente hacia la figura, ésta desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente no estaba. Volví sobre mis pasos, tratando de pensar con lógica. Pude haber confundido una sombra. Tal vez era el marco de la puerta o alguna banca mal colocada. Me repetí eso varias veces, pero no me lo creí del todo. Guardé el cuaderno en mi mochila y pasé el resto de la noche en la oficina, sin salir. Desde entonces, empecé a ver cosas más seguido. Sombras que cruzaban los pasillos. Puertas que se cerraban solas. Pero nada me afectó tanto como lo que encontré en la siguiente lectura del cuaderno, ya cerca de la última página, donde el autor hablaba de su propio final.
La noche después de haber visto aquella figura en la capilla, llegué al turno sintiéndome observado desde el momento en que crucé la reja. Dejé mi moto junto al portón lateral como siempre, pero esta vez no me detuve a fumar ni a revisar mi celular. Algo me decía que no debía perder tiempo fuera. Ya no era solo la inquietud típica del edificio, era una sensación más concreta, como si algo supiera que había leído el cuaderno. Esa madrugada me dediqué a releer las últimas páginas del diario. El muchacho que lo escribió no hablaba como un niño normal. Sus palabras eran más oscuras, como si algo lo hubiera ido empujando al borde. Mencionaba que a veces escuchaba voces debajo del piso, como si alguien estuviera atrapado en las paredes. Decía que había visto a un niño caminando por los pasillos a medianoche, completamente desnudo, con los ojos vendados y la piel marcada con símbolos. Pero lo peor vino después. En la penúltima entrada, relataba cómo había decidido seguir a las monjas. Contaba que ellas se reunían una vez a la semana en una habitación cerrada del tercer piso. La llamaban el anexo. Afirmaba que allí no se daba clase, ni dormía nadie. El chico se escabulló una noche, se escondió detrás de unos armarios y logró ver algo desde la rendija de la puerta. Lo que describió fue confuso, casi incoherente. Hablaba de un círculo de niños rezando, pero no en español, ni en latín. Decía que una de las monjas tenía la cara cubierta con un velo blanco manchado de sangre y que en medio del salón había un bulto envuelto en sábanas. No sabía si era un muñeco o una persona. Solo que respiraba. Después de esa entrada, solo quedaba una más. Estaba escrita con letra desordenada, como si lo hubiera hecho apurado o con miedo. Decía, mañana me toca. Dijeron que no va a doler si no me resisto. Que si me quedo quieto, solo soñaré. Que lo hacen por los que vienen después. Yo no quiero soñar. Yo quiero salir. Esa frase se me quedó clavada. Apagué el cuaderno y me recargué en la silla. Sentí que el ambiente había cambiado. El silencio del edificio ya no era solo ausencia de ruido. Era una presión, como si el aire se hubiera espesado. Poco después escuché algo que me hizo soltar el cuaderno. Una voz, muy clara. Un susurro directo, justo a mi espalda. No deberías estar leyendo eso. Me volteé en seco, con la linterna encendida. La oficina estaba vacía. Salí al pasillo de inmediato, buscando alguna señal de que alguien se había colado. Recorrí el primer piso sin encontrar nada fuera de lugar. Todo parecía en orden, pero al llegar al pie de la escalera que subía al segundo piso, vi que la puerta del archivo estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. Me acerqué con cautela. Esa puerta siempre chirriaba, pero esta vez no hizo ruido. Como si alguien se hubiera preocupado por abrirla con cuidado. El archivo era un cuarto angosto, con estantes llenos de carpetas y polvo. Solo entraba luz cuando uno encendía la lámpara del techo, que tenía un retraso molesto de 3 segundos. Cuando finalmente encendió, noté que uno de los estantes estaba vacío, como si hubieran arrancado los documentos. En el piso, en cambio, había decenas de carpetas desparramadas, abiertas, con las hojas revueltas. Revisé algunas al azar. Todas eran fichas de ingreso de estudiantes. Pero en la parte inferior, donde debía aparecer la firma de salida o egreso, había sellos borrosos o manchas de tinta negra. En algunos casos, faltaba por completo esa sección. Tomé una carpeta y me la llevé conmigo. Mientras caminaba de vuelta a la oficina, escuché algo nuevo. Una melodía, como un canto de voces infantiles, muy bajo, sin letra. Venía desde arriba. Subí al segundo piso con el estómago hecho nudo. La linterna ya comenzaba a parpadear, así que traté de apurarme. El pasillo estaba más oscuro que de costumbre. Había humedad en las paredes, y el aire olía a viejo. A encierro. La melodía se detenía cada vez que me acercaba. Luego, volvía a sonar más lejos. Era como si me guiara hacia un punto específico. Sin darme cuenta, había llegado al ala norte. Nunca iba ahí.
Era la parte más dañada del internado, donde los techos se habían venido abajo en algunas zonas. Pero esa noche estaba abierta. Las puertas rotas colgaban como si alguien las hubiera forzado recientemente. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, una fila de zapatos pequeños. Zapatos escolares, alineados con cuidado, uno junto al otro, justo frente a la última puerta del pasillo. Todos estaban viejos, polvorientos, como si hubieran estado ahí desde hacía décadas. Toqué la puerta. No se movió. Luego empujé con fuerza. Se abrió de golpe, con un rechinar largo y profundo. Dentro no había muebles, ni cortinas, ni ventanas. Solo un cuarto de concreto, sin acabados. Pero en las paredes alguien había dibujado figuras con carbón o algo similar, cruces torcidas, círculos dentro de triángulos, y una especie de criatura con múltiples brazos y ojos grandes. En el centro del cuarto había una especie de altar rudimentario, hecho con ladrillos apilados. Y sobre el altar un cuaderno. Era el mismo tipo de cuaderno negro que había encontrado en la oficina, pero más gastado, con las esquinas rotas. Lo abrí sin pensar. No tenía palabras. Solo dibujos. Todos hechos con la misma mano temblorosa. Figuras humanas sin rostro. Niños con ojos negros. Monjas con garras en lugar de manos. Al final del cuaderno había una hoja pegada con cinta. Un dibujo de una puerta. Debajo, una frase escrita con letras torcidas. Ellos no se van. Solo cambian de turno. Dejé caer el cuaderno. Empecé a retroceder, pero escuché algo a mis espaldas. Pasos suaves, lentos. Me giré rápido. Nada. Pero al mirar al suelo, vi que los zapatos se habían movido. Ya no estaban alineados frente a la puerta. Ahora formaban un círculo. Y dentro de ese círculo, había alguien sentado. Un niño. Con los ojos vendados. No respiraba. No supe cuánto tiempo estuve parado frente a ese niño. Lo único que recuerdo con claridad fue cómo su presencia se volvió insoportable. No por algo visible. Era otra cosa. Como si el aire alrededor de él estuviera contaminado por una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. No respiraba, pero tampoco parecía muerto. Me acerqué un poco, solo lo suficiente para ver si era real. Quise hablarle, preguntarle si estaba bien, pero no me salieron palabras. Lo único que escuchaba era un murmullo que no venía de él, ni de mí. Venía de las paredes. Como si muchas voces habitaran el concreto, hablando entre ellas en secreto. No sé en qué momento corrí. Solo sé que volví a bajar las escaleras sin mirar atrás, atravesando los pasillos como si huyera de un incendio. Dejé el cuaderno tirado. La oficina estaba igual, pero la carpeta que me había llevado del archivo ya no estaba. Tampoco mi mochila. No me quedé a terminar el turno. No me importó si me descontaban el día. Salí por la reja principal, monté la moto y me largué de ahí. Cuando llegué a casa, me encerré en el baño y vomité. Tenía una presión en el pecho como si alguien se me hubiera subido encima. No pude dormir. Me pasé el resto de la noche revisando foros viejos, noticias, artículos de archivo. Buscaba algo sobre ese internado. Cualquier cosa que explicara lo que había visto. Encontré muy poco. El lugar había cerrado oficialmente en 1983, tras una investigación interna por manejos administrativos irregulares. No hubo escándalo público, ni denuncias penales. Solo rumores. Una nota de prensa mencionaba brevemente que algunas familias habían retirado a sus hijos antes del cierre, alegando maltrato psicológico y ambiente religioso coercitivo. Nada más. Pero había un comentario en un foro olvidado que me llamó la atención. Era de alguien que decía haber sido alumno ahí. El comentario era del 2009. Escribía con muchas faltas, pero lo importante estaba claro. Nadie se escapaba del anexo. El que entraba ya no era el mismo después. Y no todos salían. Volví al trabajo unos días después, pero no de noche. Pedí turnos diurnos, argumentando problemas familiares.
Nadie preguntó demasiado. Parecía que el internado ya estaba fuera de la mira de todos. Solo me dijeron que habían cambiado el candado del archivo porque alguien había forzado la puerta. Yo no dije nada. Intenté olvidarlo. Pero las cosas se quedaron pegadas a mí. Durante semanas, sentí que algo me observaba en mi propio departamento. Las luces parpadeaban sin motivo. Las alarmas se activaban solas. Una noche encontré mi mochila tirada en la entrada de mi casa. Dentro estaba la carpeta del internado. Pero las hojas estaban en blanco. A veces sueño con el pasillo del segundo piso. Siempre está más largo de lo normal. Y al final, siempre hay una figura pequeña, de espaldas, sentada dentro del círculo de zapatos. Cuando intento acercarme, todo se oscurece. Y justo antes de despertar, escucho una frase clara, dicha con una voz infantil muy cerca de mi oído. No era para ti, pero ahora lo es. Hace una semana decidí volver. No por valentía. Por necesidad. El internado sigue cerrado, pero la reja ya no tiene candado. Me metí sin problema. Todo seguía igual, aunque el aire era más frío. Subí directo al segundo piso. No llevé linterna. No hacía falta. La puerta del anexo estaba entreabierta. Dentro no había altar, ni cuaderno, ni dibujos. Solo estaba el niño. ¿Él mismo? O tal vez otro. Sentado, con los ojos vendados. Frente a él, una caja pequeña de madera, cerrada con cuerda. La tomé sin pensar. Salí con ella. La tengo aquí, en la mesa, mientras escribo esto. No la he abierto. Pero siento que algo dentro se mueve. A veces, muy levemente. Como un roce. Como un rasguño desde dentro. Creo que si la abro, sabré la verdad. O tal vez no quede nada de mí después de hacerlo. No estoy seguro de qué prefiero. Nunca fui supersticioso. Ni cuando trabajé en un cementerio rural donde los gatos se trepaban a los féretros abiertos en las exhumaciones. Ni cuando me tocó cuidar una estación de radio abandonada que tenía los relojes detenidos a la misma hora en todos los cuartos. No soy de los que creen en cosas raras. Uno ve muchas cosas en los turnos nocturnos, pero también aprende a filtrar lo que importa de lo que no. Por eso acepté sin dudar cuando me ofrecieron cuidar el antiguo convento de San Gregorio, un terreno cerrado al público desde hacía más de 30 años. Aquel lugar había sido convento, capilla, internado femenino y centro de retiro. En las últimas décadas, propiedad del municipio. Nadie se metía ahí. No porque hubiera seguridad, en realidad, yo fui el primero en vigilarlo en años, sino porque la gente del pueblo simplemente no se acercaba. Me instalé en la caseta al lado del portón principal. Me dijeron que podía recorrer el perímetro si quería, pero que no era necesario, y que bajo ninguna circunstancia debía acercarme a la capilla, una construcción octogonal en la parte trasera del predio. Cuando pregunté por qué, el jefe solo me dijo que no era parte de mi recorrido. No insistí. Durante los primeros días no pasó nada extraño. Caminaba de vez en cuando por los corredores techados, que daban a un jardín interior ya cubierto de maleza. Había estatuas religiosas sin cabezas, vitrales rotos, y una especie de pila bautismal con grietas. Tomaba fotos con mi celular por si el supervisor me pedía evidencias de vigilancia, aunque nunca lo hizo. Pero la capilla siempre me generó incomodidad. No por su aspecto, aunque sí estaba muy deteriorada, sino por su ubicación. Estaba ligeramente inclinada hacia un arroyo seco, con la puerta principal sellada con tablones viejos. Las pocas veces que la miraba desde lejos, me daba la sensación de que alguien me miraba desde el interior. Nunca vi una figura. Solo esa percepción. Como si la oscuridad en su interior fuera más densa que la de los demás espacios. Una noche, mientras hacía la ronda corta, escuché algo. Al principio pensé que era un perro. Un jadeo bajo y continuo. Pero al acercarme al costado del convento, noté que provenía del otro lado, hacia la zona trasera, cerca de la capilla.
Me detuve. No debía ir hasta allá, pero tampoco podía ignorarlo. Tomé la lámpara, apagué la linterna del celular y avancé. Mientras más me acercaba, más claro era el sonido, no era un jadeo. Era una respiración profunda, rítmica, como de varias personas sincronizadas. Me escondí detrás de una columna medio derruida y miré entre los arbustos. Entonces los vi. 6 figuras encapuchadas, vestidas con túnicas oscuras, rodeaban la capilla. Tenían antorchas encendidas, aunque no había fogata ni cenizas. Estaban parados en silencio, como si esperaran algo. Uno de ellos sostenía una campana pequeña que agitó 3 veces. Después, todos se arrodillaron. Fue ahí cuando entendí que no era la primera vez que lo hacían. Los movimientos eran exactos, coreografiados. No hablaban. No hacían gestos exagerados. Solo se movían como si cumplieran con algo que no necesitaba explicación. Uno de ellos se puso de pie. Llevaba un cuenco de barro. Lo alzó sobre su cabeza y después lo colocó frente a la puerta de la capilla, justo sobre un pequeño montículo de tierra que parecía removida recientemente. Después, se quedaron quietos. Minutos. Muchos. Hasta que, sin previo aviso, todos se pusieron de pie y se marcharon por el mismo sendero por el que habían llegado. Yo me quedé ahí, agachado, con el corazón latiéndome en las orejas, sin entender qué acababa de presenciar. Esa noche no dije nada. Ni al supervisor, ni a mi esposa, ni a los otros vigilantes con los que de vez en cuando coincidía en turnos rotativos. Pero la curiosidad ya se me había metido muy hondo. Tenía que entender qué era lo que había visto. Y la única forma de hacerlo era volver. La noche siguiente llegué temprano. No encendí luces. No hice rondas. Solo esperé, oculto, en el mismo lugar donde me había escondido antes. Quería confirmar que no había sido una alucinación o un malentendido. Sabía que me arriesgaba, pero el silencio de los otros días contrastaba tanto con lo que había presenciado que ya no podía quedarme tranquilo. Pasada la medianoche, volvieron. No eran 6. Eran 8. Traían las mismas túnicas oscuras, y esta vez sostenían una cuerda entre todos. Al centro, atado, venía un hombre. Estaba consciente, pero se veía desorientado, como si lo hubieran drogado. No se resistía, pero tampoco caminaba por voluntad propia. Lo colocaron frente a la puerta de la capilla, sobre el mismo montículo de tierra. El que parecía el líder le ofreció el cuenco. El hombre lo tomó. No pude ver qué contenía, pero lo sostuvo unos segundos, temblando, y luego lo colocó en el suelo. Los otros retrocedieron. Entonces el hombre se puso de rodillas. No hubo palabras. Solo un silencio incómodo, espeso. De pronto, desde dentro de la capilla, se oyó un golpe seco. Como si alguien hubiera tocado el interior de la puerta. Una vez. Luego otra. 3 en total. El hombre tembló. Se incorporó. Dio un paso adelante. Tocó la puerta con la palma. Nadie abrió. Nadie respondió. Después se desmayó. Los encapuchados lo levantaron entre 4. Lo llevaron a rastras de vuelta por donde habían venido. Nadie recogió el cuenco. Nadie se volvió. Esperé hasta que el silencio volvió a apoderarse del lugar, y luego avancé, cuidadoso, hasta el montículo. Ahí estaba el cuenco, hecho de barro rústico, agrietado, manchado por dentro con lo que parecía ceniza y grasa. Junto a él había una pequeña piedra grabada. Tenía un símbolo, una espiral enroscada dentro de un triángulo. Lo recogí. No sé por qué. Algo en mí me empujó a llevármelo. Guardé la piedra en mi mochila y regresé a la caseta. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al mercado del pueblo. Busqué entre los puestos hasta que di con una mujer que vendía imágenes religiosas, cuarzos y figuras de yeso. Le mostré la piedra, envuelta en papel. En cuanto la vio, su expresión cambió. Me preguntó dónde la había encontrado. No le di muchos detalles. Solo le dije que la hallé en un sitio viejo.
Me miró como si supiera más de lo que decía. Eso es para llamar cosas que no deben venir, dijo. Antes lo usaban en entierros, pero no para muertos. Me recomendó que la enterrara lejos de mi casa. Que no la quemara. Que no la tirara al agua. Que no la llevara a templos. Volví al convento con la idea de deshacerme de ella. Pero por más que buscaba el lugar exacto donde la había encontrado, ya nada parecía igual. El montículo ya no estaba. Ni siquiera el cuenco. Como si alguien se hubiera adelantado a limpiar todo. Las noches siguientes, nadie volvió. No hubo más rituales. No escuché jadeos ni golpes. Solo un viento constante, que antes no había notado, que parecía salir desde el interior de la capilla, aunque todas las entradas seguían tapiadas. Pensé que quizá el grupo había cambiado de sitio, o que alguien los había descubierto. Pero no fue eso. Fue que ya no necesitaban hacerlo más. Una semana después, al hacer una ronda por el lado contrario del convento, me encontré con un hueco en el muro trasero. No había estado ahí antes. Era reciente. Como si alguien hubiera sacado uno a uno los ladrillos, sin romperlos. Dentro, al fondo del pasillo, encontré rastros de hollín y ceniza. También marcas en el suelo, huellas descalzas, pequeñas, como si hubieran sido hechas por niños. Y una inscripción en latín, mal tallada, apenas visible bajo la luz, Nullus Exitus. Ninguna salida. Esa noche entendí que la capilla ya no era el centro de nada. Que el ritual se había trasladado. Y que, de algún modo, lo habían traído de vuelta. No sé qué. No sé para qué. Solo que, desde esa noche, yo también empecé a escuchar el golpe. Siempre a las 3 de la mañana. Una vez. Luego otra. Luego una tercera. Siempre en secuencia. Aunque estuviera en la caseta. Aunque estuviera en el baño. Aunque me tapara los oídos. Y lo peor de todo, no venía ya de la capilla. Venía desde el sótano del convento. Nunca supe que el convento tenía un sótano. Ningún plano lo mostraba, ningún trabajador lo mencionaba. Pero la noche que seguí el sonido, terminé frente a una puerta oculta detrás de una cortina de lona, en la antigua bodega donde guardábamos herramientas. La puerta estaba cerrada con candado, pero viejo y oxidado. Bastó forzarla un poco con una palanca para abrirla. Dentro, una escalera descendía hacia la oscuridad. Bajé con una lámpara en la mano y un nudo en el estómago. El aire era húmedo, cargado, como si llevara años sin circular. El pasillo era angosto, de muros de piedra y suelo de tierra apisonada. Caminé unos 20 metros hasta que llegué a una cámara pequeña, casi redonda. Allí, en el centro, había un círculo marcado con sal, carbón y lo que parecía sangre seca. A su alrededor, 4 figuras hechas de ramas y trapos colgaban del techo, oscilando ligeramente. En el suelo había huellas frescas. No mías. Eran pequeñas, irregulares. Como si varias personas hubieran estado ahí poco antes. No encontré a nadie. Esa noche fue la última que trabajé en el convento. La misma tarde del día siguiente, sin decirle nada a mi supervisor, recogí mis cosas y me marché. Dije que era por asuntos familiares. No preguntaron mucho. Creo que en el fondo sabían que algo extraño pasaba, pero preferían mirar hacia otro lado. Me mudé con un primo a Guadalajara. Conseguí trabajo como velador en un conjunto de oficinas. Todo parecía más normal. Sin ruinas coloniales, sin historia antigua, sin capillas selladas. Pasó casi un mes sin que nada ocurriera. Pero una madrugada, cerca de las 3, mientras hacía ronda por el estacionamiento subterráneo, escuché el primer golpe. Me detuve. Pensé que me lo había imaginado. No había viento, ni tuberías viejas. Solo un golpe seco. Luego otro. Luego el tercero. El sonido no venía de ninguna pared. Venía de dentro de mí. Como si retumbara en el pecho. Esa madrugada no lo pude explicar. Pero 2 noches después, volvió a ocurrir. Entonces empecé a revisar mi cuerpo.
Creí que podría estar enfermo. Me hice estudios, chequeos. Nada. Todo normal. Hasta que una noche encontré el cuenco de barro sobre la mesa del cuarto de vigilancia. El mismo. Agrietado, manchado, con ceniza por dentro. Y junto a él, la piedra con el símbolo. Nadie lo había puesto allí. El edificio tenía cámaras. Revisé la grabación. La mesa estaba vacía a las 2:59. A las 3, el video se pixeló unos segundos. Y cuando la imagen volvió, el cuenco ya estaba ahí. Me fui sin renunciar. Apagué todo. No regresé a recoger el uniforme. Desde entonces, cada vez que intento establecerme en algún lugar, aparece. A veces en un rincón del baño, a veces en la guantera del coche o en el patio trasero. Siempre el cuenco. Siempre la piedra. Y los golpes. Siempre los golpes. Busqué a la mujer del mercado, pero ya no estaba. Su puesto desapareció como si nunca hubiera existido. Recurrí entonces a una mujer que conocía a mi primo, que vivía en una colonia a las afueras de Zapopan. Una señora ya grande, muy callada. Cuando le mostré la piedra, se quedó en silencio mucho tiempo. Luego me dijo que no era lo que creía. Que no era una maldición. Ni una entidad. Es un llamado, me dijo. Pero no a ti. A través de ti. Le pregunté qué podía hacer para detenerlo. Me dijo que nada. Que el llamado ya había sido contestado. Y que, de alguna manera, me había convertido en un canal. Que no buscaban a quien llama, sino a quien escucha. Le pregunté cuánto duraría. Hasta que alguien más escuche, respondió. Desde entonces, me he movido cada 2 o 3 semanas. Cambio de ciudad. Cambio de nombre. Evito cualquier lugar que tenga historia religiosa, ruinas o conventos. No duermo más de 5 horas. Siempre estoy alerta. Pero el golpe no cesa. 3 veces, cada noche. A veces incluso antes de dormir. Y siempre sé cuando está cerca, porque el cuenco aparece. Lo dejo donde lo encuentro. No lo toco. No lo miro demasiado. A veces me pregunto si no fue todo culpa mía. Si el solo haber mirado, haber presenciado, haber sentido curiosidad, fue suficiente para abrir algo. O a alguien. Por eso grabo esto. Porque quizás alguien más, en algún otro lugar, escuche también. Y entonces, al fin, me dejen en paz.